Buenas tardes. Vamos a continuar nuestra lectura comentada de El ser y tiempo de Martin Heidegger y en esta ocasión abordaremos el parágrafo 16, que en la traducción de Rivera reza: la mundicidad del mundo circundante que se acusa en el ente intramundano. El término mundicidad puede hacernos un poco de ruido. En alemán es Weltmäßigkeit, es decir, es de acuerdo al mundo o de acuerdo con el mundo, pero que no podemos traducir por mundano, como ya se señaló en el parágrafo 14, ¿no? Y trataremos de ahondar en ello hoy. Y yo creo que la idea completa de lo que se quiere señalar, o lo que quiere señalar Heidegger, quedará expresado en el parágrafo 18, ¿no? Eh, este parágrafo 16 y 17 constituyen, podríamos decir, dos maneras de abordar o de aproximarnos a la idea de mundo, ¿no? Si recordamos bien, en el parágrafo 15, la sesión anterior, lo que se señaló fue tratar de abordar al ente que es descubierto en la cotidianidad, ¿no? Y en donde Heidegger hace una fuerte crítica al esquema de la tradición metafísica occidental, que se apoyaba en una idea de ser en tanto presencia y a la cual correspondía el ente que estaba ahí o que está ahí, vorhanden, ¿no? Digamos, el modo de ser que le corresponde es precisamente el de la presencia. Y esa era una dimensión hegemónica, como ya hemos señalado en ocasiones anteriores, frente a lo cual las posibilidades entonces de tematizar entes que son descubiertos en la cotidianidad, como es el caso de los útiles, eran abordados a partir de valores o a partir de elementos yuxtapuestos a esa idea de presencia. Es decir, se pensaba que algo está ahí y sobre ello se le adjudica algún valor, como puede ser un valor de uso, ¿no? Que nos lleva entonces a una interpretación de un significado de tal o cual manera. Como ya sabemos, desde 1919, desde la primera lección que da, en el semestre de emergencia de guerra, Heidegger ya había señalado la idea de la vivencia del mundo circundante, en donde cuestionaba esas yuxtaposiciones que se basaran o que se fundaran en una idea del ser como presencia y el correspondiente ente. Aquí lo que vimos en la ocasión anterior es que en la vida cotidiana no descubrimos entes que estén ahí, no los conocemos, no llevamos a cabo un primer acceso al mundo en términos de un conocimiento del mundo, sino, como dijimos, más bien en términos de uso, en términos pragmáticos, usamos el mundo y por lo tanto la relación inmediata que tenemos con lo que aparece es en términos de útiles, ¿no? Y para eso entonces Heidegger señalaba los dos sentidos eh, o esquema, el esquema que retoma de la tradición filosófica, que es pensar al ente respecto de su qué y respecto de su cómo, ¿no? Respecto de su cómo, lo vimos que es pensado como lo a la mano, el ser de este ente, el cómo de este ente que es descubierto en la cotidianidad, es pensado como Zuhandenheit o Zuhandensein, como este ser o estar a la mano. Mientras que el contenido o el qué ser de este ente en tanto útil va a ser señalado ahí en su carácter de pragmaticidad, ¿no? Zollhaftigkeit, que lo traduce Rivera como pragmaticidad y que exige la cadena remisional en la que se va a encontrar algo para que pueda ser significado de tal o cual manera. Todo esto nos va a conducir a una cuestión que es importante o central para Heidegger y que ya ha sido pensada por lo menos
o expresada ya en el parágrafo 14, donde se comenzó a pensar esta idea de mundo y de mundanidad. Si recordamos lo que señalamos ahí, hay una cuestión muy importante que Heidegger señala como determinante para poder llevar a cabo el cambio en toda esta serie de interpretaciones, digamos, pues en cierta manera revolucionarias, ¿no? Que es el hecho de no apegarnos a un ente que esté ahí o que esté determinado por la presencia, sino más bien ver a los entes en su dimensión, en su carácter pragmático. Pero para esto, para Heidegger es muy importante lo que señaló en el párrafo 14, en donde dice que la tradición se brincó la idea de mundo y de mundanidad, ¿no? Que eso no fue tematizado, no fue visto y por lo tanto eso conducía a pensar el mundo como algo que estuviese ahí, como un gran contenedor en donde estaría el ser humano y las cosas. Por eso entonces es muy importante pensar esta estructura a la que ya hemos hecho mencionado en cada ocasión, que remite al Dasein como estar en el mundo. Y en donde el mundo no es un ente que esté de forma externa, sino algo que le corresponde al Dasein mismo. Y esta posibilidad de pensar al Dasein como ser en el mundo exige entonces también cambiar la manera o el acceso en la que pues nos comportamos en ese mundo, ¿no? Es decir, que no se lleva a cabo ese acceso o esta primera tematización en términos de una relación entre un sujeto y un objeto, como ya estuvimos señalando, que se diera mediante el conocimiento, sino más bien se trata de comportamientos de carácter pragmático. Estamos en un comportamiento o en otro, siempre usando las cosas, ¿no? Las cosas son usadas y no son conocidas en primer lugar. Esta posibilidad se lleva a cabo en tanto entonces se descubren las cosas en un nivel de relacionalidad, en un nivel de referencias que permite que algo pueda ser aprendido de tal o cual manera, ¿no? Es decir, lo que algo es, la manera como algo es descubierto en la cotidianidad al usar es una cosa de una manera o de otra, ¿no? Si tenemos un lápiz y yo descubro el lápiz al escribir algo, ¿no? O el termo, al que ya hemos hecho referencia en varias ocasiones, que contiene mi café, ¿no? Eh, ¿Qué ocurre en esto? Que de alguna manera esto es aprendido como este útil que sirve para escribir o este útil que sirve para beber a partir de la cadena respeccional en la que se encuentra, ¿no? Es decir, que este descubrimiento, como vamos a ver en este parágrafo y de aquí hasta el parágrafo 18, va a llevar entonces al planteamiento del mundo como esa totalidad de respectividades, de donde es extraído algo que es tematizado de tal o cual forma. Pero claro, la gran pregunta es, ¿cómo sabemos eso? ¿No? ¿Cómo sé que el mundo es algo que está ahí, digamos, presupuesto y a partir de lo cual yo descubro este lápiz como
un útil para escribir o este termo como un útil para beber, ¿no? ¿Cómo sé que efectivamente hay estas respectividades o hay estas remisiones de algo hacia algo? En tanto, un útil no es algo aislado, no hay un útil, ¿no? Sino esto se entiende respecto del papel o respecto de aquello que voy a escribir en este contexto determinado, ¿no? Esa es la gran pregunta a la que llegamos en el parágrafo 15 y que ahora abordará en el parágrafo 16, que es un parágrafo muy importante en ese sentido, porque, digamos, son dos vías por las que Heidegger nos acerca a la cuestión del mundo. Podríamos decir una especie de vía negativa en el parágrafo 16, ¿no? A partir de lo que va a señalar de esos modos de ser que se presentan o pueden presentarse en la cotidianidad y que permiten, digamos, que aparezca, digamos, que se refleje o que resplandezca el mundo. O en el parágrafo 17, que hará o llevará a cabo la tematización de la remisión y el signo, ¿no? Podríamos decir una especie de vía positiva en donde una serie de útiles, digamos, tienen la función precisamente de llevar a cabo la remisión misma, ¿no? Pero, digamos, ese va a ser un tipo, una especie de útiles los que van a estar tematizados en el parágrafo 17. Pero en el parágrafo 16 se da la posibilidad de que, digamos, cualquier útil es susceptible de hacer que el mundo resplandezca. Es decir, que precisamente esas remisiones, ese qué que constituye al ente, ¿no? En su carácter pragmático, en esto que aparece a la mano, pueda llevarse a cabo en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, esas son las preguntas iniciales que se plantea Heidegger en este parágrafo 16. Al final del primer párrafo dice, ¿tiene el Dasein mismo en el ámbito de su ocupado absorberse en el útil a la mano una posibilidad de ser en la que, con el ente intramundano del que se ocupa, resplandezca de alguna manera su mundaneidad, ¿no? Es decir, de qué forma nos damos cuenta precisamente de que mundo conlleva a estas remisiones o, como más adelante va a señalar, eh, esta cadena de respectividades y a la vez pueda ser aprendido en su significatividad, ¿no? Como veremos en el párrafo 18. Pero, ¿cómo sabemos que las cosas no son, como nos ha dicho la tradición, algo que esté ahí presente y a lo cual le corresponda un ser, ¿no? Si pensábamos en términos ideales, ¿no? Una esencia que le corresponda al lápiz y que haya una esencia que le corresponda al termo y que nos permita entonces en el encuentro con ambos entes diferenciar, ¿no? Dijimos, eso sería parte de una visión metafísica en donde la ontología estaría atravesada por una idea de ser como presencia de carácter atemporal, en donde entonces simplemente la esencia de las cosas pues tiene que ser pensada, buscada más allá del aparecer y desaparecer de esto, ¿no? Eh, pero si eso es visto como una presuposición en términos fenomenológicos, dijimos que lo que Heidegger quiere tratar de pensar es a partir del aparecer de las cosas, ¿no? ¿Cómo es que en el aparecer de algo, ¿no? En tanto estamos en el mundo, pudiese abrirse algo así como el ser de estos entes, ¿no? Si acaso el ser puede ser pensado
de una manera no metafísica en ese sentido, sino más bien fenomenológicamente a partir del aparecer. Y dijimos que el punto de partida es la cotidianidad, precisamente porque se trataría de un punto de partida no diferenciado, ¿no? Un punto de partida que en tanto la forma de llevarse a cabo no es diferenciado. El contenido puede cambiar si esta cotidianidad la llevo a cabo aquí en mi casa o en la universidad o en el trabajo o en una oficina o en, incluso aquí en una iglesia, en un parque, etcétera, ¿no? O sea, de qué manera se puede vivir esa cotidianidad en donde efectivamente los contenidos pueden cambiar. Lo que encontramos en una universidad, en un salón de clases o en una oficina, en un parque, en un estadio, en una iglesia, en una sala de una casa, evidentemente cambian los contenidos, pero la forma indiferenciada en la que estamos ahí es lo que Heidegger piensa como parte de esa cotidianidad en donde nos relacionamos mediante diversos comportamientos con las cosas. Y esas cosas que descubrimos en la cotidianidad, repito, independientemente del contenido, es algo con lo que se lleva a cabo tal comportamiento y es en forma pragmática, ¿no? Eh, algún deporte que se practique, el jugar fútbol o al correr en un parque o al estar en una celebración o al estar en una clase o al estar viendo alguna serie, etcétera. En todos esos casos, lo que hacemos es una relación o llevar a cabo una relación pragmática con los entes que descubrimos ahí. Me siento en el sillón, enciendo la televisión, pateo la pelota, me siento en una banca, escribo en un pizarrón, etcétera, ¿no? Aquí, evidentemente, Heidegger no discute, como lo va a hacer posteriormente, la cuestión de la técnica, ¿no? Aquí solamente remite al ámbito, digamos, pragmático para diferenciar del ámbito teorético que había justificado, que había avalado la tradición metafísica occidental como el ámbito primordial, y que decíamos, eso se intensifica en la modernidad a partir de esta relación entre sujeto-objeto, en donde el conocimiento era lo que extendía ese puente. Esa es la crítica que está haciendo de manera central. No, digamos, puntualiza las herramientas o las diferenciaciones respecto de los útiles o los niveles, vamos a decir así, técnicos en los que se pudiese pensar, como lo hace Floridi posteriormente y otros autores, ¿no? En donde habría una relación entre el ser humano y la naturaleza mediante la técnica o una relación entre el ser humano y un producto técnico con otro producto técnico, o ya en la época técnica contemporánea, en donde estaría solamente los niveles técnicos, ¿no? O sea, si pensamos, por ejemplo, en el ejemplo que da Heidegger en el parágrafo anterior, el parágrafo 15, sobre el martillar, eh, sobre puede ser una madera, no lo señala ahí, pero con un clavo, ¿no? Pues evidentemente estaría la naturaleza, si pensamos en esa madera, si pensábamos, por ejemplo, o en alguna piedra, y el ámbito técnico, en donde estaría un clavo, ya un producto técnico, y el martillo también como otro producto técnico, ¿no? Es decir, más allá de esas diferencias que se van a plantear después, que van a discutir autores posteriores que se apoyan o cuestionan las tesis de Heidegger, como Kittler, Stigler, Floridi, que ya mencioné, o autores contemporáneos como Yu Hui, por ejemplo, o Byung-Chul Han, de alguna manera están, digamos, pues apoyándose de una u otra manera en esta interpretación
de carácter pragmático. También en este punto hay que diferenciar otras críticas que se han hecho en términos de que eso ya John Dewey, por ejemplo, lo hubiese planteado, o el pragmatismo norteamericano. Evidentemente aquí, como ya hemos señalado, la intención de Heidegger es una intención que se mueve en una crítica a la dimensión de la presencia, que está pensado aquí como Vorhandensein o Vorhandenheit, como ese ámbito hegemónico en el que se ha movido la tradición occidental y en lo cual se ha resumido la pregunta por el ser. Entonces, cuando Heidegger está criticando, planteando desde el inicio de Ser y Tiempo la posibilidad de pensar al ser de otra manera, y concretamente desde el horizonte del tiempo, entonces eso lo orilla a pensar las maneras en las que puede ser abordado el ser en una dimensión temporal. Y esto a la luz, como ya señalamos, de una visión fenomenológica que lo lleva a exigir no partir de presupuestos. Y esto lo conduce entonces a la cotidianidad como punto de partida. Entonces, digamos, como estas dos vías, la vía de un replanteamiento ontológico y la vía de una visión fenomenológica, me parece que lleva indudablemente o inevitablemente a esta tematización que pudiese verse en la cercanía del pragmatismo norteamericano, pero los objetivos van a ser diferentes, porque Heidegger se va a mover aquí siempre en esta dimensión ontológica, ¿no? Como ya hemos anticipado, se trata de una ontología fundamental, lo que plantea en Ser y Tiempo, y por lo tanto propone el despliegue de tres modos de ser: el Dasein, este ser como presencia, lo Vorhanden, que es lo que es cuestionado de la tradición previa, y lo que descubre en este punto de partida de la cotidianidad sin presupuestos, que es entonces el descubrimiento de los entes en su carácter utilitario o pragmático, y que es pensado como este estar a la mano, ¿no? Digamos, esos son los tres modos de ser que están pensados en Ser y Tiempo, pero en ese sentido sí es pensada esta dimensión ontológica, no solo, digamos, una cuestión meramente pragmática, sino esta dimensión pragmática ligada a este modo de ser como este nivel, digamos, originario que es descubierto en la cotidianidad, ¿no? Porque precisamente el ámbito teórico, el acceso teórico, el ámbito del conocimiento y el descubrimiento de los entes como algo que están ahí de forma presencial sería algo derivado de esta dimensión pragmática, como ya hemos anticipado. Pero bueno, regresamos al texto y decíamos, Heidegger plantea en este caso tres posibilidades, estas posibilidades de ser, que, como señaló en la pregunta, que permiten que resplandezca de alguna manera la mundanidad del mundo. Es decir, cómo a partir de este descubrimiento de los útiles en la cotidianidad puede dejarse ver algo así como mundo. Es decir, estas remisiones que estarían determinando lo que algo es en su pragmaticidad. Y como ya sabemos, plantea tres posibilidades. Por un lado, en el párrafo tercero, señala la primera, que es la inempleabilidad, ¿no? Aquello que de alguna manera se daña. Dice Heidegger ahí: hay en la cotidianidad del estar en el mundo modos de ocupación que hacen comparecer al ente sobre el que recae el ocuparse de una manera tal que en él se manifiesta la mundicidad de lo intramundano, ¿no? Es decir, esto que decíamos respecto del mundo de los entes intramundanos. El ente inmediatamente a la mano puede presentarse en la ocupación como imposible de usar, como no apto para el fin a que está destinado. Una herramienta puede estar averiada, el material puede ser inapropiado. Pese a ello, en esta situación el útil sigue estando a la mano, pero la inempleabilidad no es descubierta por una contemplación constatadora de propiedades, sino por la circunspección del trato que hace uso de las cosas. En ese descubrimiento de la inempleabilidad,
el útil llama la atención. Este llamar la atención presenta al útil a la mano en un cierto no estar a la mano. Y esto implica que lo inutilizable solo está ahí, que se muestra como cosa usual, con tal o cual aspecto, y que en su estar a la mano ya estaba constantemente ahí, teniendo tal aspecto. El puro estar ahí se acusa en el útil, pero para retornar al estar a la mano de lo que es objeto de ocupación, es decir, de lo que está siendo reparado. Este estar ahí de lo inservible no carece aún enteramente de todo estar a la mano. El útil que de esta manera está ahí no es todavía una cosa que solo se encuentra en alguna parte. El desperfecto del útil no es todavía un puro cambio en las cosas, una mera variación en las propiedades de algo que está ahí. Bueno, entonces este es el primer modo o esta primera posibilidad de ser que señala respecto de los útiles y que es cuando algo no sirve, ¿no? Cuando algo no cumple con su función. Una de las características que señala aquí y que va a enfatizar es que precisamente el en sí del útil, ¿no?, debe ser pensado desde este modo de ser, desde este estar a la mano y no desde el estar ahí presente. Es decir, el en sí de las cosas ha sido pensado solamente desde esa tradición del estar ahí presente, ¿no? Como si el en sí de algo pudiese entenderse desde sí solamente, de forma aislada, ¿no? Esa es un poco la herencia platónica en la que vivimos, ¿no? Con esta idea, con este eidos respecto de las cosas que le correspondía solamente a eso y no a otras, ¿no? Ese esquema, esa herencia, digamos, metafísica es la que está cuestionando aquí. Porque entonces se tiene que comenzar a ver el en sí del útil de otra manera. Y parte de esa consideración es que esa posibilidad de que algo sea en sí lo que es, le viene dado desde esta respectividad o digamos desde estas remisiones en las que está en juego, ¿no?, y que permiten que esto aparezca como algo a la mano, es decir, como un útil, ¿no? Pero ese en sí es no temático, ¿no? Es decir, el estar siendo del útil no, no necesariamente tiene que ser algo temático. Su estar siendo, a su estar siendo le corresponde el no llamar la atención. Precisamente el mantenerse en su carácter pragmático, ¿no? Digamos, el que permita llevar a cabo tal comportamiento, el que este útil pueda relacionarse con los otros útiles de tal o cual forma de manera no llamativa para poder realizar tal comportamiento. En el ejemplo de la sesión anterior sería ese martillar para colgar un cuadro, ¿no? Lo que está ahí, digamos, como objetivo es colgar un cuadro. Y para eso entonces tengo el clavo, tengo el martillo, tengo la pared y realizo ese ejercicio. Pero si algo sucede ahí, digamos, si el clavo no tuviera punta, por ejemplo, ¿no?, sería inservible en ese sentido, porque entonces estaría yo martillando y no entraría en la pared el clavo. Y no podría yo entonces colgar el cuadro, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre ahí? Llama la atención. Es decir, de una manera normal en donde el clavo fuese clavo, digamos, en donde su en sí no fuese llamativo, sino precisamente estuviese en relación con la pared y con el martillo, en ese, digamos, con ese objetivo de colgar el cuadro, en ese comportamiento que llevó a cabo, digamos, funcionaría todo bien. No llamaría la atención, sería empleable, ¿no? Si el martillo funciona, si el clavo funciona, si la pared permite, digamos, ser clavada en ese sentido. O en el caso de este lápiz, si quiero escribir algunas notas sobre
el libro a un lado del libro o en una hoja, ¿no? ¿Qué ocurriría? Pues si tiene punta, diríamos. Si está el grafito para poder escribir, si está salido. Si no tiene punta y si no escribo nada, entonces llamaría la atención, ¿no? O si se rompe, etcétera. Entonces, a eso se refiere Heidegger con esta primera forma en la que cualquier útil puede llamar la atención. Es decir, cuando de alguna manera no funciona, no es usado como lo que es. Pero ese llamar la atención no significa, como aquí enfatiza, que simplemente ya sea algo presente, sino que es algo en donde todavía se mantiene su estar a la mano, ¿no? De alguna manera se retrae o se retira simplemente, pero no desaparece ese estar a la mano, sino que de alguna manera siempre busca estar a la mano. O sea, siempre busca servir o ser usado de tal o cual manera, ¿no? O sea, en este caso, si pudiese sacarle punta, por ejemplo, ¿no? Es decir, entender otro comportamiento, el sacapuntas, ¿no? Respecto de este lápiz. Y si no hubiese un sacapuntas, si tuviese una navaja, un cuchillo, entonces lo podría hacer, ¿no? Es decir, de alguna manera, aunque llame la atención por su carácter, digamos, inservible, no pasa simplemente a ser algo teorético que esté ahí, ¿no? Sino es, como dice aquí, una cosa usual. Esto implica que lo inutilizable solo está ahí, que se muestra como cosa usual, una Zeugding, ¿no? Una especie de intermedio entre simplemente la cosa como algo teorético o algo que puede ser teoréticamente aprensible y algo que es un útil y que es descubierto precisamente en ese carácter pragmático, ¿no? Por eso dice un cierto no estar a la mano, se presenta un cierto no estar a la mano en ese carácter inutilizable. Esa es una primera forma. Luego estaría la segunda que señala aquí como aquello que falta. Dice, pero en el trato de la ocupación no tropieza solamente pero el trato, perdón, de la ocupación no tropieza solamente con lo inempleable dentro de lo ya a la mano. Encuentra también aquello que falta, lo que no solo no es manejable, sino que ni siquiera se halla a la mano. Una ausencia de esta especie, en tanto que hallazgo de algo que no está a la mano, descubre una vez más lo a la mano en un cierto solo estar ahí. Al advertirse lo no a la mano, lo a la mano reviste el modo de la apremiosidad. Mientras con más urgencia se necesita lo que falta, cuanto más propiamente comparece en su no estar a la mano, tanto más apremiante se torna lo a la mano. Y ello de tal manera que parece perder el carácter de a la mano. Bueno, este segundo modo que enfatiza Heidegger aquí, cuando algo falta, ¿no? Y esa es la experiencia también que tenemos de forma cotidiana, cuando en esta cadena remisional las cosas funcionan, ¿no? Si en el ejemplo del martillar falta el clavo, ¿no? Evidentemente aparece ahí algo que apremia, algo que urge, porque es aquello que se requiere para el objetivo determinado. Si en este caso tengo el lápiz, pero me falta el papel, ¿no? Entonces también de alguna manera ocurre lo que se señaló en el caso anterior, que de alguna manera parece ser tematizado eso que falta como con un cierto estar ahí, ¿no? Es decir, en su no estar a la mano, un cierto no estar a la mano precisamente porque falta. Y el tercer caso que señala es no solo lo que no sirve, lo inempleable o lo que falta, sino de alguna manera lo que está fuera de lugar, ¿no? Dice, esto no a la mano estorba y hace visible la rebeldía de aquello de que hay que ocuparse inmediata y previamente.
con esta rebeldía se anuncia en forma nueva el estar ahí, de lo a la mano, como el ser de aquello que sigue estando ahí y clama por su despacho. Esta tercera forma es cuando efectivamente algo no está en su lugar. Si en el caso de ese martillar, lo que encontramos ahí en lugar del clavo fuese un libro, ¿no? Es decir, el libro, aquí tengo el Leviatán de Hobbes, por ejemplo, ¿no? Si tuviese ahí el libro, de alguna manera estaría ahí fuera de lugar, porque lo que yo quiero es colgar un cuadro, ¿no? Entonces, en ese caso, el libro en tanto útil estaría fuera de lugar en ese acto correspondiente. Lo mismo que ocurriría con el clavo que estuviese aquí en mi estudio si yo quisiera leer algo de Hobbes, ¿no? Entonces, estos tres modos señalan una especie de rompimiento en la cotidianidad, ¿no? Es cuando nos damos cuenta de que algo no está bien, ¿no? Es decir, si voy en una bicicleta y, por ejemplo, hay un agujero, hay un bache, o si hay un tope, o hay un clavo, decimos se poncha la llanta, ¿no? Ya no funciona la llanta, se le sale el aire, ¿no? Eh, Evidentemente, si yo voy en mi bicicleta al Zócalo de Cholula, por ejemplo, ¿no? Voy pensando en tal objetivo, en ese comportamiento, para tomar un café, por ejemplo, para hablar con alguien, en donde, entonces en ese caso la bicicleta, el piso, las calles, no son temáticas, como decíamos hace un momento. Es decir, funcionan como deben funcionar, ¿no? Es decir, descubro la calle y la bicicleta en su utilidad, en su carácter pragmático, ¿no? Y no son tematizados, no llaman la atención de ninguna manera. Pero si algo ocurre, ¿no? Entonces llama la atención. Si se descompone algo, si falta algo, ¿no? Por ejemplo, si falta el aire, ¿no? A la llanta, si algo estorba y está fuera de lugar, si precisamente si voy en la calle y de repente hay un librero, ¿no? Ahí en medio de la calle, pues evidentemente estaría fuera de lugar, ¿no? Y claro, eso cuestiona todo eso que estoy haciendo, ¿no? Es decir, y como va a señalar aquí Heidegger, no se trata solamente del ente que en un primer momento es descubierto de tal o cual forma, sino que eso deja o permite precisamente que resplandezca el mundo, es decir, la totalidad que está ahí en juego. Pero bueno, eso ahorita lo va a señalar. Primero dice, los modos de la llamatividad, apremiosidad y rebeldía tienen la función de hacer aparecer en lo a la mano el carácter del estar ahí. Es decir, de alguna manera modifican el carácter pragmático del útil, ¿no? Y dejan ver precisamente el estar ahí, ¿no? Pero lo interesante de eso es que en ese rompimiento, ¿no? En ese rompimiento se revela precisamente lo que va a señalar más adelante como respectividad, esas remisiones en las que estamos ahí en juego, ¿no? Pero bueno, digamos de entrada, lo que se descubre esa lente de tal o cual forma. Y por eso dice, más adelante, se revela de alguna manera el carácter de útil, en tanto se devela en una vía, digamos, negativa, ¿no? Porque ya no funciona, o porque falta, o porque estorba. Pero falta la cuestión de mundo, ¿no? Y esto lo va a señalar más adelante. Dice, la estructura del ser de lo a la mano en cuanto útil está determinada por las remisiones, ¿no? Eso es lo que nos deja ver precisamente eso. El andar en bicicleta
o en el escribir o en el martillar, de alguna manera, en esta, digamos, carácter de defecto, si queremos verlo así, se descubre precisamente este ámbito de las remisiones que permiten al útil ser el útil, como ya lo señaló en el parágrafo anterior. El peculiar y obvio en sí de las cosas inmediatas comparece en la ocupación que hace uso de estas cosas sin advertirlas expresamente y que puede tropezar con lo inservible. Que un útil sea inempleable implica que la constitutiva remisión del para algo a un para esto está impedida. Las remisiones mismas no son objeto de contemplación, pero están presentes en el someterse de la ocupación a ellas. Ahora bien, al impedirse la remisión en la inempleabilidad para, la remisión, como ya vimos, se hace explícita, aunque no todavía como estructura ontológica, sino que se hace explícita ónticamente para la circunspección que tropieza con el desperfecto del utensilio. Con este despertar circunspectivo de la remisión al para esto, se deja ver este mismo y con él el contexto de la obra, el taller entero como aquello en lo que la ocupación ya estaba. El contexto pragmático, Zusammenhang, no resplandece como algo jamás visto, sino como un todo, ya constantemente y de antemano divisado en la circunspección. Pero con este todo se acusa el mundo. Bueno, y ahí llegamos entonces ya a la pregunta que se estaba haciendo desde el inicio, es decir, cómo se puede o se deja ver el mundo, cómo resplandece, digamos, la idea de mundo, cómo está la cuestión de mundo ahí, ¿no? Esto se deja ver a partir de la totalidad de esas remisiones que están ahí en juego, la totalidad de estas respectividades o este contexto pragmático, ¿no? Como ya lo señalé, con el rompimiento de algo, no solo puedo ver al útil como tal, ¿no? Sino toda la situación. Es decir, al ir, si había quedado, por ejemplo, asesorar a algún alumno sobre su tesis en un café del Zócalo de Cholula a las 12 del día, ¿no? Si yo salgo de aquí, calculo, ¿no?, unos 15 minutos, si fuera en bicicleta, y si ocurriera todo esto que señale, ¿no? Vamos a suponer que hubiese un bache, ¿no? Ese bache poncha la llanta, se le sale el aire y a la vez estuviese ahí un librero atravesado, ¿no? Es decir, de alguna manera estaría el llamar la atención en tanto no sirve algo, ¿no? En tanto falta algo, si pensáramos en ese caso, la ausencia del aire, ¿no? Y a la vez también algo que no estuviese en su lugar, como sería un librero, ¿no? O una pecera, por ejemplo, que estuviese ahí obstruyendo el paso en el carril de bicicleta. ¿Y eso qué ocurre con esa cuestión? No solamente descubrir la bicicleta o la llanta o el piso, ¿no? Sino también toda la situación, todo el contexto pragmático, remisional, que está ahí en juego y que me va a imposibilitar llegar a la hora acordada, por ejemplo, ¿no? Esa totalidad del mundo circundante es la que Heidegger está señalando y que se deja ver en una situación respecto de algún ente, ¿no? Respecto de un ente que se descompone o que falta o que estorba, ¿no? Y esa es la experiencia que podemos tener cuando, por ejemplo, se nos olvidan las llaves para entrar, las llaves de un coche, para entrar a una casa, para entrar a una oficina, cuando llegamos y las cosas no están en su lugar, cuando algo se descompone, ¿no? O cuando algo precisamente estorba. Toda la situación
eh, se viene abajo, digamos, ¿no? Se nos cae el mundo, como se dice, ¿no? Precisamente cuando algo no funciona como debe funcionar. Esto se deja ver el mundo como tal, ¿no? Y esto es muy importante porque aquí Heidegger se mueve en el ámbito de la diferencia ontológica, ¿no? Esta diferencia entre ser y ente, ¿no? Es decir, los entes son lo que descubrimos, ¿no? En esta cotidianidad, en un primer momento, como útiles, pero también como algo que esté ahí. Pero lo interesante son los modos de ser que están ahí en juego y que no pueden ser aprendidos precisamente como entes, ¿no? Y esa es precisamente la cuestión central para Heidegger aquí, la pregunta por el ser, ¿no? Y es lo que cuestiona de la metafísica occidental, que ha pensado al ser como ente. Esa es parte también de las cuestiones interesantes aquí en Ser y Tiempo. Moverse en esta diferencia ontológica, esta diferencia entre ser y ente. Y aquí en el párrafo 10 lo retoma. Dice, de igual manera, el faltar de un ente a la mano, cuya disponibilidad cotidiana era tan obvia que ni siquiera nos percatábamos de él, es un quiebre de las conexiones remisionales descubiertas en la circunspección. La circunspección se pierde en el vacío y ve recién ahora para qué y con qué estaba a la mano lo que falta. Una vez más se acusa el mundo circundante. Lo que así resplandece no es un ente a la mano, entre otros, ni menos aún algo que está ahí que pudiera ser fundante del útil a la mano. Lo resplandeciente está en el ahí imda, antes de toda constatación y consideración. Imda evidentemente refiere al da de Dasein. Es inaccesible incluso a la circunspección en la medida en que esta siempre se dirige hacia entes, pero ya está abierto cada vez para la circunspección. Abrir, erschließen, y aperturidad, Erschlossenheit, son términos técnicos que serán usados en adelante en el sentido de dejar abierto, estado de lo que queda abierto. Erschließen no significará por consiguiente jamás lo que esta palabra pueda significar también en alemán, alcanzar inmediatamente a través de una inferencia. Bueno, lo central aquí es esta diferenciación que hace entre abrir y descubrir, ¿no? Precisamente erschließen y entdecken, ¿no? Cuando haga referencia a descubrimiento, a descubrir, será precisamente respecto de los entes. Cuando haga referencia a modos de ser y al ser, será precisamente abrir o erschließen, que es algo que planteará en lo que sigue, ¿no? Y esto ya deja ver esta diferencia ontológica, ¿no? Aunque no esté señalada aquí de forma expresa, pero sí con estas indicaciones queda claro que entonces mundo no puede ser pensado como un ente, ¿no? Mundo tiene carácter de ser, ¿no? Entonces, el mundo es abierto, no es descubierto como algún ente, pero los entes por eso presuponen al mundo, ¿no? De alguna manera va a ser una presuposición, es lo que quiere señalar aquí, y en donde entonces, en el caso de estos entes, por eso decíamos, es una vía negativa, ¿no? En parágrafo 16, porque a través de este ámbito defectuoso en la cotidianidad, que puede presentarse en la cotidianidad, es cuando se deja ver que el mundo es así, que el mundo es esta cadena respectiva, como lo va a señalar más adelante, y en donde las cosas me significan o nos significan, ¿no? Hay significatividad. Y cuando esto ocurre, repito, aunque sea en esta vía negativa, se deja ver precisamente esa respectividad, porque el mundo se nos viene encima, como decimos, ¿no? Cuando no funciona, cuando todo lo que estaba organizado, planeado, precisamente a partir de este orden, a partir de esta respectividad que se establece, cuando algo no funciona o falta o estorba. Entonces ahí resplandece precisamente mundo como esa cadena de respectividades, ¿no? Pero, digamos, esa vía negativa, pues evidentemente lo que nos deja ver
es que el mundo, digamos, de forma silenciosa, estaría ahí para la posibilidad de que los entes puedan ser descubiertos en su carácter pragmático, ¿no? Y por eso entonces dice, es una digamos, característica el hecho de que se mantenga en ese no acusarse, ¿no? En el párrafo 11 al final lo dice, el no acusarse del mundo es la condición de posibilidad para que lo a la mano no salga de su no llamatividad. Y ello constituye la estructura fenoménica del ser en sí de este ente, ¿no? Como ya lo habíamos señalado, que de alguna manera es la posibilidad de que las cosas funcionen, precisamente en tanto no son llamativas, en tanto están en su carácter funcional a partir de esa cadena respectiva, ¿no? Y por eso se trataría de un carácter positivo, como dice aquí, ¿no? En tanto es la manera en la que se lleva a cabo el descubrimiento de los entes en su carácter intramundano, ¿no? Lo señala aquí en el párrafo 12. Las expresiones privativas tales como no llamatividad, no apremiosidad, no rebeldía, apuntan a un carácter fenoménico positivo del ser de lo inmediatamente a la mano. Estos no mientan ese carácter que es el contenerse de lo a la mano, es decir, eso que tenemos a la vista al hablar de un ser en sí. Ser en sí que sin embargo y característicamente atribuimos en primer lugar a lo que está ahí, en cuanto temáticamente constatable. Si se toma como punto de referencia primario y exclusivo el ente que está ahí, es decir, lo presente, la aclaración ontológica del en sí resultará enteramente imposible, ¿no? Que es lo que ya señalamos. Se trata de pensar de una manera radicalmente diferente, ¿no? Este en sí a partir de esta dimensión, digamos, intramundana, ¿no? O sea, ¿por qué se pensaba el en sí respecto de las cosas presentes, cognoscibles? Porque precisamente se había brincado la idea de mundo y mundanidad, ¿no? Pero ya pensado desde el mundo, ya con la mundaneidad a la vista, entonces ya ese en sí, como hemos visto, es pensado de forma diferente. Y para concluir, el párrafo 13 el párrafo, perdón, 13 y 14. Pero si el mundo puede resplandecer de alguna manera, es necesario que ya esté abierto, ¿no? Eso es lo que ya señalamos y de alguna manera descubrimos los entes en la cotidianidad. Esto es precisamente porque el mundo ya está abierto. Con la posibilidad de acceso para la ocupación circunspectiva de lo a la mano dentro del mundo, ya está previamente abierto el mundo. Y esto es la diferencia ontológica que señalábamos, ¿no? El mundo en tanto carácter de ser como algo abierto, en donde en cada situación es descubierto un ente a partir de la circunspección y ese ente es descubierto de tal o cual forma a partir precisamente de esa cadena respectiva en la que se encuentra y es entonces interpretado de tal o cual forma, ¿no? No se trata de una esencia, como decíamos, de carácter atemporal. No es que al lápiz simplemente se le atribuya una esencia atemporal, sino es precisamente en la situación respectiva y en la condición respecto de los otros útiles que estarían, digamos, a la mano. Esto evidentemente puede cambiar respecto de la situación, ¿no? El mundo es por consiguiente algo en lo que el Dasein, en cuanto ente, ya siempre ha estado y a lo que en todo explícito ir hacia él no hace más que volver, ¿no? De alguna manera, el Dasein como existente ya ha estado en el mundo, de hecho es algo que le corresponde, decíamos, no es algo en que el mundo esté como un ente ahí afuera, sino que le corresponde precisamente esta estructura de estar en el mundo que ya hemos enfatizado y por lo tanto lo que ocurre aquí, digamos, es un partir del mundo y retornar a él de una u otra manera, ¿no? Entonces, esta es la interpretación que hace Heidegger de la, digamos,
este carácter o esto apegado al lado, digamos, de mundo que tienen los entes intramundanos, en qué medida resplandece precisamente el mundo, ¿no? A partir de los entes intramundanos. ¿Cómo sabemos que estos entes intramundanos, en tanto útiles, remiten precisamente al mundo y que mundo no es un gran contenedor, sino esta cadena respectiva que va a estar en juego y que en el fondo les va a dar el qué en esta dimensión pragmática a los útiles, ¿no? Bien, en el siguiente parágrafo, el 17, continuaremos, digamos, con esta otra vía para entender lo que es mundo, para en el parágrafo 18 ya resumir todo esto que se ha venido señalando respecto del mundo y mundanidad. Muchas gracias.